Capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y repito el texto que vamos a estudiar, que es el versículo número 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Muy bien, oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar de pie, y más gracias, Señor. Gracias por tus múltiples misericordias a nuestras vidas. Queremos pedirte que en la exposición de esta tarde redarguya y exhorte a tus santos, confronte al inconverso y sea glorificado siempre sobre todas las cosas tu santo nombre. Señor amado, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Pedimos que nos edifiques por medio de tu santa palabra, que tu Santo Espíritu obre día a día en nuestras vidas por tu misericordia y bondad. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien. Versículo 4 está diciendo: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y que andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. Muy bien. Si alguno de ustedes quiere ponerle algún tipo de título a lo que vamos a exponer en esta tarde, le podríamos llamar, sin agredir en ninguna forma lo que el mismo texto brinda, le podríamos nombrar como: Dios siempre tiene un remanente fiel. Hemos estado hablando en los versículos anteriores de personas hipócritas que tienen el nombre de que viven, pero están muertos. Hemos hablado en los versículos anteriores de personas cuya bandera del Evangelio en su vida diaria no es más que un emblema sin ningún significado ético, espiritualmente hablando. Hemos hablado en los versículos anteriores de personas con una vida deplorable ante los ojos de Dios. Hemos hablado dentro del contexto expuesto de la iglesia en Sardis y dentro de la aplicación al contexto de las iglesias siglo XX y XXI, de lo incongruente, de lo absurdo que puede ser que una persona que ha conocido la grandeza y gloria del Evangelio persista en revolcarse con el pecado y no atienda la grandeza de la gloria de Cristo. Pero vemos que la misma Escritura afirma que existen tales personas y que aún
una demanda y hay una consecuencia de dicho pecado. Y podríamos pensar que quizás la mayoría, o si ustedes pueden nombrar un porcentaje alto de personas dentro del cristianismo con tal proceder, personas viviendo una vida totalmente pecaminosa, practicando con pecados ocultos, viviendo una doble moral, persistiendo en ello. Y quizás pensaríamos que toda la iglesia de Cristo es así. Bien, muchos por eso dicen: ¿tú quieres que yo me convierta o que entienda el cristianismo lindo como la mayoría de las iglesias se conducen? Pues bien, escrito está: por causa de personas así, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es blasfemado. Si bien hemos entendido esta parte, ahora entendamos otra parte que también la Escritura enseña, y es que Dios siempre tiene un remanente fiel, un remanente pequeño, pero que permanece fiel a Él. Que bien sí se puede nombrar un seguidor de Cristo. Puedes venir a la iglesia, pero quizás no eres un seguidor de Cristo, no lo sigues. Y veremos con las Escrituras que dentro de lo más grandioso y glorioso, exaltando el hecho de que Jesucristo muere por nuestros pecados y exaltando el hecho de que Él nos imputa su justicia, afirmando que Él es nuestro mismo y glorioso Señor y Salvador. Una de las cosas que podemos afirmar en el hecho cuando somos sellados con el Santo Espíritu gracias a lo que Él hizo, es que ahora el nuevo nacido tiene la capacidad de seguir a Jesús, de seguir sus enseñanzas, de deleitarse en Él todos los días. Y lo radical e incongruentemente opuesto, de una forma antagónica, es que esta persona persista en vivir una vida que no le agrade a Dios. Se revuelca en sus placeres, en sus pecados. Bueno, pues si ya hemos hablado bastante de esto, ahora la Escritura, y lo hemos hablado porque la Escritura lo enseña, la Escritura enseña la hipocresía de este tipo de personas. Pero la Escritura también dice que hay un remanente fiel. Una iglesia como Sardis, llena de personas hipócritas, con nombre de que vivían pero estaban muertos, había un pequeño remanente. La Escritura dice en el versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. La palabra para decir unas pocas personas en el griego koine es oliga onomata, que quiere decir unos pocos nombres. En el original griego koine esto está recalcando el hecho de que Dios conoce la vida personal y particular en cada área de nosotros. La palabra del griego tal y como la está expresando es que Dios conoce cada momento de nuestra vida y Dios conoce cada cosa de nuestras vidas. Cuando está diciendo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, está hablando que Dios conoce esas pocas personas que han permanecido fiel, ese remanente fiel de Cristo. Así como conoce las obras, perdón, de aquellas personas que no quisieron o que adoptaron doctrinas cerradas que persistieron en ellas blasfemando el nombre de Cristo, también hay un remanente fiel el cual Dios conoce perfectamente.
Si yo ahorita dijese, levante la mano, todo el que es remanente fiel, quizás hubiese alguno que otro que dijese, yo soy de ese remanente fiel. Pero la verdad o lo radical de esta exposición es que Dios conoce personalmente a aquella persona que ha permanecido fiel, y lo conoce personalmente porque esa persona tiene una comunión íntima, diaria con Dios. Dios tiene el absoluto conocimiento de esta persona, y esta persona sabe tal cual, porque esta persona vive en una comunión diaria con Dios. Así que los que no tienen una comunión diaria con Dios, es obvio que se pueden empezar a descartar y pueden entrar o englobarse en el cuadro de la descripción de los 3 versículos anteriores. Porque si no tienes una comunión íntima diaria con Dios por medio de la oración, por medio de las Escrituras, si no vives conforme a su palabra, si no vives conforme a sus estatutos, si no te deleitas en lo que Dios establece por su gracia en la persona de Jesucristo para perdón de nuestros pecados con una esperanza eterna, tienes el nombre de que vives hasta el muerto. Pero hay un remanente, un verdadero remanente fiel. Y de ese es el que estamos hablando el día de hoy, o vamos a empezar a hablar. Si ustedes me acompañan a la 2 de Timoteo, por favor. Versículo 19 del capítulo 2. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dice: conoce el Señor a quienes, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Repito, el versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Conoce el Señor a los que son suyos, cierto o falso. Y el que invoca el nombre de Jesucristo, según 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19, ¿qué tiene que hacer? Apartarse de la iniquidad. Bueno, el remanente fiel del que estamos hablando en Apocalipsis 2, versículos 4, según el contexto y la analogía que está haciendo, andaba en vestiduras blancas. Ahora, recordemos que la literatura apocalíptica está llena de símbolos, de analogías, y dentro de su conexión gramatical y en su sintaxis vamos a tener una saturación de símbolos con el fin de referirse a algo o vislumbrarnos en una proporción mayor con algo que se puede o no puede especificarse haciendo una literatura simple, sino que con la literatura apocalíptica nos arroja dentro del mismo texto, gramaticalmente hablando, a un grado superior y exceso de lo que la Escritura nos quiere brindar, de lo que la Escritura quiere afirmar. El grado textual de la literatura apocalíptica resalta aquellos puntos. Es como cuando ustedes en algún momento han leído alguna poesía y dice la poesía: sus ojos tan grandes y brillantes como el sol. Quiere resaltar en aquella poesía quizás lo brillante de sus ojos.
No estamos hablando de unos ojos redondos, donde sale fuego. Quizás quiere hablar la persona que está redactando esa poesía, lo brillante que es la mirada de aquella persona para el escritor. Bueno, vemos lo mismo en el libro de Apocalipsis. Cuando estamos hablando, quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 3, por favor. Cuando estamos hablando, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Bueno, lo que exegéticamente se refiere a las vestiduras blancas, estamos hablando a la pureza y santidad del cristiano. Si nosotros vemos, y quiero que me acompañen de hecho a Judas, en el versículo 23, a otros salvar, arrebatarnos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. La palabra que está ocupando Judas, así como la que está ocupando el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 4, para referirse a las vestiduras o a la ropa o a la vestimenta, es la palabra en el griego goiné y matión. Dentro del lenguaje figurado se está hablando no solamente a la conducta espiritual de la persona, sino también nos estamos refiriendo a la conducta espiritual. Si nosotros nos referimos a la conducta espiritual, estamos recalcando el hecho de la comunión persistente del hombre con Dios mediante la persona de Jesucristo, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando nos recalcamos o nos recargamos en el hecho de la condición moral del hombre, estamos afirmando el hecho de la relación o de la condición que tiene esa persona con el pecado. ¿Sí me estoy dando a entender? Si hablamos de la condición espiritual, de la conducta espiritual, estamos conscientes que nosotros hemos sido sellados por el Santo Espíritu de Dios y que gracias a ese Santo Espíritu de Dios, por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos reconciliados con Dios, y gracias a ese sacrificio perfecto el hombre puede tener comunión con Dios. Gracias a eso el hombre puede vivir una vida de oración. Gracias a eso el hombre se deleita en lo que la Escritura dice. Cuando nosotros hablamos de la condición moral del hombre, estamos hablando del hecho persistente, de si uno tiene una buena comunión con Dios por medio de la oración y de la Escritura y de guardar sus mandamientos, porque Juan lo afirma. Estamos hablando que el hombre se va a alejar y va a estar en la gracia de Dios, apartado de lo que Dios aborrece. Cuando hay un nulo, y digo nulo porque dentro del contexto dice tiene nombre de que vives pero estás muerto, cuando hay una nula comunión por medio de su palabra y de la oración con Dios, la persona o la vida moral de la persona va a ser totalmente evidente. Es decir, una vida donde se manifestará en alguna parte o en alguna proporción el pecado. Cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de la práctica del pecado, cuando hablamos de que el creyente puede pecar, cuando hablamos que el creyente puede persistir en pecado, estamos hablando según el contexto de Sardis, que les nombra muertos. Tiene el nombre de que vives pero estás muerto. No se está refiriendo a un converso. Se está refiriendo a la vida del creyente que fue en declive. En algún momento
esa persona dejó entrar el pecado en su vida y el pecado hizo estragos en su vida. Pero había un remanente que no. Un remanente que permaneció y persistió en la oración. Un remanente que permaneció fiel a las Santas Escrituras. Un remanente que permaneció fiel a la enseñanza apostólica. Un seguidor fiel de Jesucristo en toda la área de nuestra vida. Como podemos ver lo que Génesis capítulo 5, verso 22 y 24 nombra acerca de Enoc, un hombre que caminaba con Dios. Un hombre que camina con Dios. Cuando estamos hablando del hecho de que Dios nos llama, estamos hablando que el hombre se deleita en todo lo que Dios ha establecido. Cuando el hombre llega a permitir algo de pecado en su vida y el pecado mina en su vida, estamos hablando que ese hombre no puede decir que está caminando con Dios. No está caminando bajo la ley de Dios, está caminando bajo su naturaleza pecaminosa, bajo los deseos de la carne, bajo todo lo que Dios aborrece, bajo todo lo que Dios juzga, bajo todo lo que Dios tiene para airarse. Pero no está caminando y deleitándose con Dios. El remanente fiel que no había manchado esas vestiduras. Estamos usando la analogía que usa la misma Escritura con respecto a la santidad misma del creyente. ¿Por qué hacemos hincapié en la santidad del creyente? Bueno, porque si ustedes escuchan a Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 15, dice: sed santos. ¿Por qué el creyente tiene que ser santos? Porque el que os llamó es santos. Ser santo en toda vuestra manera de vivir, santos, agios, puro, consagrado. Así el que os llamó es santos, el creyente que tiene que ser santo, consagrado, puro para Dios. En la sesión anterior de la exposición de Apocalipsis dijimos, son los santos de Dios, no los fornicarios de Dios. Son los santos de Dios, no los mentirosos de Dios. Son los santos de Dios, no los manipuladores de Dios. Son los santos de Dios, no los ávaros de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 7, verso 1, que el creyente tiene que perfeccionarse en santidad en el temor de Dios. Es decir, podemos vislumbrar dentro del llamamiento, si nosotros hablamos dentro del llamamiento a nuestras vidas, y si ustedes me acompañan a Romanos en el capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, en el verso 29, porque a los que antes conoció también que los predestinó. ¿Con qué fin los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense el fin. El fin no es para que sigan sus delitos y pasiones, no se sigan deleitando en la vileza que Dios aborrece. El fin con el cual la persona es predestinada es para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un llamado a nuestras vidas. Dentro de ese llamado, y nosotros estamos hablando el hecho que las personas, o había un remanente fiel en Sardis. Ese remanente fiel en Sardis se dice que no ha manchado sus vestiduras, y hace una proporción
calificativa, de hecho de que esas vestiduras eran blancas, referidas a la pureza en que anda el creyente, la pureza que tiene que andar el creyente. Y esa analogía no se usa únicamente en las Escrituras, sino también se afirma dentro de una forma literal. Cuando vemos en Mateo, en el capítulo 17, cuando es la transfiguración, se afirma que nuestro Señor Jesucristo andaba en unas vestiduras tan blancas, que nunca habían visto unas vestiduras tan blancas. Cuando los apóstoles ven a los ángeles en Mateo capítulo 28, ellos en qué andaban? En vestiduras blancas. Sí, unas vestiduras blancas para el remanente fiel de Cristo. Ahora, si ya hemos puntualizado con las Escrituras que el creyente o el remanente fiel, al referirse a que no ha manchado aquellas vestiduras, estamos hablando de la pureza del cristiano. El otro remanente no, el otro remanente ensució el nombre y la santidad de Dios con su forma de vivir, ofendió a Dios con su forma de vivir. El otro remanente, la otra porción de la Escritura, la otra porción a la cual la Escritura hace referencia, estaba hablando de una porción de creyentes que no les importaba la santidad de Dios, sino que permitió el pecado en su vida. Y recuerden esto, que el pecado trae consecuencias a nuestras vidas, es inseparable. Pero esta pequeña porción, este pequeño remanente no fue así. Ahora, tenemos que vislumbrar la santificación en esta ocasión en dos porciones. Una la quiero llamar, únicamente para una mejor exposición del texto, le quiero llamar la santificación posicional. ¿De qué estoy hablando? Bueno, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario y mediante ese sacrificio nos imputa su justicia, nosotros somos declarados también los santos de Dios. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Una es la justificación posicional, donde gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde se nos imputa su justicia, somos declarados justos gracias a ello, también somos considerados los santos de Dios. Ahora, también vemos que la Escritura afirma que hay una demanda a nuestras vidas, como vimos en 2 Corintios, en el capítulo 7, verso 1, donde se nos invita a perfeccionar en santidad. Si ya eres los santos de Dios, si ya somos los santos de Dios, también se nos invita a perfeccionar en esa santidad. Y podemos hablar, refiriendo dentro del contexto, de una santificación práctica. Y quiero que me acompañen a Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Bueno, el texto es claro, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿qué? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, tomando en cuenta lo que la segunda carta de Corintios dice, o el apóstol Pablo dice en ella, en el capítulo 7, verso 1, texto que ya tratamos en esta exposición, vemos que hay una demanda al creyente.
Como mismo Filipenses en el capítulo 2 afirma que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Es decir, Dios ya ha imputado su justicia y ha puesto en nosotros el medio por el cual nosotros podemos acercarse a Dios, que es que, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y se nos imputa su justicia y somos sellados con el Santo Espíritu de Dios, es que el hombre puede acceder a esa gracia eterna. Cuando la persona es negligente acerca de lo que Dios ya ha demandado, acerca de los decretos o de los estatutos, los decretos preceptivos de Dios, los preceptos de Dios, y rehúsa obedecerlos, en su negligencia, esa persona traerá consecuencias a su vida. No se les olvide nunca que Dios no puede ser burlado. Y que todo, absolutamente todo lo que el hombre siembra, segará. Y el que siembra para la carne, ¿qué segará? Así es. Ahora, si estamos viendo y estamos hablando que había unas pocas personas en Sardis que no habían manchado sus vestiduras, había unas pocas personas en Sardis que no se habían mezclado con el paganismo, que no se habían mezclado con el pecado. Es como si en este momento estuviéramos hablando que dentro del remanente de Cristo, dentro de las iglesias, y no solamente dentro de las iglesias, vamos a hablar en general, sino un específico de la sana doctrina, que podemos ver que quizás Sardis la tenía en alta estima. Dentro de la sana doctrina, dentro de las iglesias sanas, también hay un remanente fiel a Cristo que no ha manchado sus vestiduras, pero hay otro que no. Cuando nosotros hablamos de la vida del creyente, de cómo se debe de conducir, hoy tenemos dentro del cristianismo, que se autodenomina cristianismo ortodoxo, vemos una práctica liberal, y no solamente en su vida de cada creyente, dentro de las iglesias vemos mundanalidad, apariencia de que viven, pero están muertos. Ahora, este remanente fiel, quiero que vayan al Apocalipsis, por favor, en el capítulo 3. Este remanente fiel, cuando se está refiriendo a las vestiduras, cuando está haciendo hincapié acerca de aquella vestimenta, que ya vimos que está usando una analogía, como era que los creyentes usaban vestidos blancos. Es una analogía de la pureza, ¿sí? Personas que verdaderamente se consagraban para Dios y personas que no se consagraban para Dios. Ahora, las personas que se consagraban para Dios, que no habían manchado sus vestiduras, dice, andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. Porque son dignas. La Escritura lo está diciendo. Si bien ninguno de nosotros, ninguno en esta tierra merece la gracia de Dios, por eso es gracia, por eso es gracia merecida. Un regalo que cada uno de nosotros no merecía. La salvación
es un regalo merecido. Lo que está hablando Apocalipsis en el capítulo 4, en la sección B, según dentro del contexto, había personas que, a pesar de haber conocido del Evangelio, no habían entendido que lo más glorioso de haber sido llamado por Dios, lo más maravilloso de ser escogido de Dios, lo más maravilloso de haber sido del remanente de Dios, es poder tener comunión con Dios gracias al bendito Evangelio. Podrás tener todo en esta tierra, pero si no tienes esa comunión con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, eres pobre. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué le dice Dios? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo al rico insensato? ¿Tonto? En su parábola, tonto, ¿no sabes que esa noche viene por tu alma? ¿Qué dice la Escritura? ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Lo que la Escritura nos está arrojando en la exposición a Sardis, en el versículo 4, es que los creyentes que no habían entendido esto, es decir, que habían manchado sus vestiduras, no habían entendido que lo más bonito, si ustedes lo ven, lo pueden o lo quieren visualizar de esta forma analógica o romántica, de ser cristiano es tener una comunión plena y diaria con Dios, que es la única forma, por la gracia de Dios, de conservar esas vestiduras blancas. Por eso está diciendo, y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Los otros no. Los otros no andaban en vestiduras blancas. Los otros tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos, gentes hipócritas. Cada persona en esta tierra que sea expuesta a una predicación de estos versos, cada cristiano ha de saber si tiene nombre de que vive o está muerto, el cual ya se hizo una afirmación que tiene que afirmar aquellas obras que están por morir, porque habrá una consecuencia. Pero fíjense lo maravilloso del mismo contexto cuando entramos al versículo 4, que está diciendo, refiriéndose a un remanente fiel, pero hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. El Antíoco irá refiriéndose a que conoce perfectamente a esas personas que por la gracia de Dios buscan agradar a Dios en cada momento. Es decir, las otras personas pecan deliberadamente, ya saben que eso es pecado y persisten en eso, persisten y persisten. Y una consecuencia, estas personas no. Este pequeño remanente que conocía perfectamente a Dios, ¿quiénes eran? Eran personas que se deleitaban en Dios, se deleitaban en esa pureza, se deleitaban en guardarse para Dios. Y el premio para el creyente que se deleita para Dios está diciendo, y andarán conmigo en vestiduras blancas. El otro no, el fornicario de Cristo no le importa eso, porque no entiende la plenitud, la paz, lo maravilloso que es andar todos los días en comunión con Dios. Esas personas no viven afanadas en sus
necesidades, vanidades y pecados. Por eso no entienden lo maravilloso del texto. 3 versículos antes expone un tipo de persona fatídica, un tipo de persona negligente, un tipo de persona orgullosamente hipócrita, un tipo de persona con muchas necesidades espirituales. Lo llama muerto. Pero lo nombramos hipócrita porque él tenía el nombre que vivía. Y aquí en la parte B del versículo 4 dice que el remanente fiel andará con él en vestiduras blancas porque son dignos. O sea, no solamente ha permanecido fiel, por eso le llamamos remanente fiel. No solamente andan en vestiduras blancas, sino que Dios está diciendo, ellos andarán conmigo. El mayor premio para el creyente, donde están todas las necesidades del verdadero cristiano, es en los pies de Dios, es en la presencia del Señor. Es ahí donde se suple todo para el creyente, absolutamente todo. La otra porción no, pero el remanente fiel sí. Y afirma la Escritura que este remanente fiel andará con él, es decir, nuestro Señor Jesucristo hablando, andará conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Andará conmigo en vestiduras blancas, ¿por qué razón? Porque son dignos. El premio, si ustedes lo quieren ver de esta forma, que se le da dentro de la perseverancia de los santos. Recordemos que todos somos llamados por Dios y es la gracia de Dios la que nos tiene de pie, pero la persona que es negligente y que no hace caso, Dios severamente de alguna forma lo castigará bien creyente. Pero aquella persona que no ha manchado sus vestiduras, aquel remanente fiel que ha permanecido, que ha clamado a Dios misericordia, que ha buscado continuamente humillarse a Dios, sea cual sea el error que haya cometido. Ese remanente fiel al Señor que se humilla diariamente, que busca a Dios en santidad. La Escritura dice: y andarán conmigo vestiduras blancas. El otro no, el otro se ensoberbió y se enorgulleció en su hipocresía, en sus mentiras, en sus vanidades. A ellos no, a ellos se les da una reprensión severa. Afirma lo que está por morir, porque si no vendré a ti pronto. Arrepiéntete. A otros no. Si bien a uno se les tiende la benevolencia, Dios les tiende la benevolencia en el arrepentimiento. Al otro se les tiende la benevolencia dentro de la perseverancia de los santos, en la forma en que el creyente se conduce o se conducirá en esta tierra. Porque la Escritura afirma: y andarán conmigo en vestiduras blancas. Si bien afirmamos que analógicamente, según Judas 23, el referirnos a una vestidura, no solamente empleamos el hecho moral práctico de la persona, sino dentro de la vida espiritual. Y si bien el color blanco da una connotación de pureza, estamos hablando que la pequeña porción de remanente fiel a Cristo a que se refiere en la iglesia Sardis
eran personas que se iban a conducir de una forma fiel no solamente al Evangelio, a la doctrina, a la enseñanza, sino que la vida del creyente iba a ser una vida que glorificara a Dios. El blanco da un sentido, una connotación dentro de las escrituras de pureza. Es decir, una persona que tendrá una vida espiritual sana, una comunión con Dios constante, una persona que tendrá una vida práctica, moral, que agrade a Dios. Dentro de los tres usos comunes de la ley que la Iglesia Reformada adoptó, estaríamos hablando en esta porción del tercer uso. Y estaríamos hablando que dentro de lo que está hablando vestiduras blancas, cuando se refiere a este adjetivo calificativo, a este color para definir la pureza que usa hará. Es decir, el regalo que se les da al creyente fiel, el cual se está siendo expuesto en el versículo 4, es que Dios en su benevolencia permitirá por su misma gracia que esas personas persistan en este estado de vida espiritual, moral, práctico. Repito el texto, versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis. Estas pocas personas, según el contexto, hicieron algo. No han manchado sus vestiduras. Las otras sí, las otras se revolcaron en el pecado. Estos no mancharon sus vestiduras, pero eran pocos. No eran los que dieran los conciertos neocalvinistas heréticos. No eran los que dieran los conciertos pentecostales y van a esas supuestas reuniones de avivamiento. No, un pequeño remanente. No se asombre si ven ustedes iglesias pequeñas, pero bien conducidas por Dios. Y no se asombre si ven supuestos ministerios grandes y supuestos ministerios exitosos, pero cuyos pastores no tienen ningún cuidado con el rebaño. No se asombren. El remanente del que está hablando el versículo 4 eran pocas personas. Eran pocas, eran muchas. Estas pocas personas no habían manchado sus vestiduras y andarán conmigo, es decir, caminarán con Dios. El deleite de una vida de oración, el deleite de una vida sumergido en las Santas Escrituras para vivir lo que Dios ha delegado. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. Cuando usa la analogía que usó para referirse a ellos, dentro de su estado, del estado espiritual y moral práctico, porque son dignos. Ahora les nombra dignos. Ahora les nombra dignos. Quiero que todos ustedes me acompañen a Primera de Pedro, en el capítulo 1, por favor.
¿Ya están ahí? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿En qué? En santificación del Espíritu. ¿Para qué? Obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz se los multiplique. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación por el Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si bien, hermanos, hay dos tipos, podemos ver que en la exposición a Apocalipsis, dentro de la exposición a Sardis, se visualizan dos tipos de creyentes: un creyente negligente y un creyente que por la gracia de Dios persiste en santidad. Y ese creyente que persiste en santidad dentro de la perseverancia de los santos, se afirma que andará, usando la analogía de vestiduras blancas, una vida espiritual y moral activa que agrade a Dios. Si bien, hermano, la Escritura afirma que en Efesios, en el capítulo 4, verso 30, que nosotros no tenemos que contristar al Espíritu Santo, ninguno de nosotros debe de contristar al Espíritu Santo, y el creyente lo contrista con pecados ocultos y manifiestos y persistentes. Si bien la Escritura en Gálatas capítulo 5 y 16 hace hincapié en que el creyente debe de vivir bajo el control del Espíritu Santo, la exhortación fiel dentro de la exposición de las Escrituras, una es para la iglesia remanente verdadero fiel, y si hay otra porción de personas que han sido negligentes y que sí hemos hecho hincapié en ello, quizás por la necesidad y por la misma exposición de la misma Escritura, porque no podemos omitir lo que el mismo contexto nos ofrece, siempre se hace un llamado al arrepentimiento a aquella persona. A aquella persona que tiene el nombre de hijo pero muerto, y que se les invita a que afirme aquellas obras que están por morir, porque el pecado trae consecuencias, hermanos. Pero si tiene la otra porción, se habla de aquel remanente fiel, en el cual se deleita a Dios y en el cual el hombre se deleita en Dios, donde es su mayor delicia Dios. Pero ustedes no pueden decir que Dios es su delicia si no pasan tiempo con Dios, si aborrecen estar 10 minutos en oración todos los días. Al contrario, el creyente busca la oportunidad siempre, un momento se hace. El creyente no es que tenga momentos libres, el creyente ocasiona esos momentos libres para estar en oración, en comunión directa con su Dios. Whitfield decía: tengo tantas cosas por hacer que dedico la mayor parte del tiempo a orar. Nuestros deberes cotidianos no nos deben de afanar y no nos deben de consumir, sino todo lo contrario, para sacar adelante eso que Dios ha puesto, esas tareas que Dios pone a nuestras vidas. Una vida de oración. Tan solo ayer
Ayer tuvimos clase, ayer que vinieron. ¿Cuántas cosas mis hijos tenemos que hacer? Y es todos los días. Y se fueron y aún seguimos haciendo. Esas cosas por hacer no se sacan de nuestro afán. El hombre de Dios tiene que tener en cuenta que siempre es en las fuerzas de Dios. Una vida de deitarte en las palabras, leyendo cómo Dios te va iluminando por medio de su palabra, te va llenando de su sabiduría y conocimiento para tomar decisiones sabias. Estás siendo fortalecido para cuando venga esa batalla que tiene todos los días el creyente. Estamos en una batalla. Si bien nosotros no somos carismáticos herejes y fingimos una batalla ahí medio cinematográfica, espiritual, sí creemos en una batalla espiritual real. Una batalla contra nuestros deseos pecaminosos que todos nosotros tenemos en la lucha de nuestras concupiscencias, porque como dice Santiago, cada uno es tentado según ¿qué? Sus concupiscencias. Debemos estar bien alimentados, no anémicos espiritualmente hablando, no débiles. El remanente fiel de Cristo está bien alimentado de su palabra, de su esperanza bendita. De nada sirve que tengas muchas anotaciones, que sepas muchos versículos y leas muchas cosas. Deleites en Cristo, en su palabra, en su llamado, en nuestra esperanza. De hecho, el apóstol Pedro dice, ¿cómo no andará el hombre de una forma que Dios tiene? Viviendo tal esperanza. Si tú estás lleno de las cosas del mundo y estás saturado y afanado de las cosas del mundo, de los deseos de nuestra carne, ahí te dirás, nombre de que vives pero estás muerto. Así era Sardis, ya les dije en su contexto, fue una iglesia, fue un territorio que tuvo mucho dinero, que eran muy soberbios por toda la opulencia que llegaron a tener, y ellos querían seguir teniéndolo. No se preocuparon por lo verdaderamente importante. El hombre tiene que estar todos los días dispuesto a agradar siempre es a Dios. Vivir una vida para Dios. Todo lo demás es pasajero. Pues viene el apóstol Pedro, retoma lo que Isaías diría: el hombre es como la hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Fíjense con qué nos compara la Escritura: con una insignificante hierba. ¿Cuánto dura la hierba? Solamente creo que una estación. Crece, se termina la estación y se marchita la hierba. Así es nuestra vida, pasajera, como la tierra, dice Santiago, como el vuelo de un águila, dice Juan, que va tras su presa, rápido. Si bien, hermanos, fuimos llamados por Dios para estar con Él por la eternidad, reconsideremos nuestra conducta y nuestra forma de vivir.
al remanente fiel al que se refiere la Escritura es una persona que verdaderamente busca en cada área de su vida agradar a Dios, desde nuestros pensamientos. Pero ¿qué piensas? ¿Qué hay en tu mente? ¿Avaricia, egocentrismo, deseos impíos? ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Con qué está ensuciando? ¿Con qué estás ensuciando tu vida? ¿Qué hablas? ¿Qué escuchas? ¿Tu vida glorifica o no a Dios? Si bien sois salvos por gracia, y fue la gracia de Dios, nosotros no somos salvos por gracia para revolcarnos en el pecado, sino para deleitarnos en su gloria eterna. Y su gloria eterna no tiene nada, absolutamente nada, que ver con el pecado, sino es que destrucción. Eso es lo que la Escritura afirma. Así que quiero darle lectura y concluir con el mismo verso con el que iniciamos, haciendo hincapié en el trato y relación íntima que tiene que tener el creyente para andar con un remanente fiel en vestiduras blancas con Dios. La Escritura dice en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas, es decir, recalco, no son muchas, hermanos, pero no afirma que los que no sean así no son cristianos, y los que no andan en vestiduras blancas se les hace el hincapié de que se arrepientan, como la Escritura lo dice, porque si no, habrá juicio, y el juicio nos está refiriendo a la segunda venida, que ayer la tratamos, sino estaba hablando quizás de un castigo repentino por la negligencia de su pecado. Pero tienes unas pocas personas sensatas que no han manchado sus vestiduras. Hay una analogía, y la vimos con Judas en el versículo 23, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Ahora usa un adjetivo calificativo, es decir, le da un color específico refiriéndose a la pureza, porque son dignas. Repito el texto, pero tienes unas pocas personas sensatas que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén, hermanos. Así que consideremos lo que la Escritura dice y sean sabios. Este remanente fiel tiene la dicha de vivir y caminar con Dios como lo hizo Enoc, según Génesis. Pues la delicia del creyente, la verdadera delicia del creyente es deleitarse en su Señor y Salvador, es deleitarse en Él. Y si tú quieres deleitar en Él, lo puedes hacer por medio de su santa palabra, lo puedes hacer por medio de la oración, y lo tienes que hacer y se verá en tu forma de vivir. Amén, hermano.